Eso puede ser muy importante en organofosforados, en hidrocarburos en general, en derivados del petróleo, ¿no? En este caso, el daño que producen los hidrocarburos es sobre todo la neumonitis química por la inhalación. Entonces, si el niño está bañado en gasolina o en queroseno, entonces sigue inhalando, ¿no es cierto? Algo que es tóxico, por lo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, sacar la ropa y lavar profuse y rápidamente con agua. La piel, ¿no? Que es una forma de descontaminar. La otra situación que es muy común es hacer el vaciamiento gástrico, tiene mucha importancia cuando estamos dentro de la primera hora pos ingesta, idealmente con un volumen de 15 ml por kilo de suelo fisiológico por cada vez que hagas el lavado gástrico. Las primeras 4 horas señalan, pero la recomendación es siempre ideal hacerlo dentro de la primera hora con el paciente en un decúbito lateral izquierdo, utilizando una sonda apropiada, que tiene que ser una sonda más o menos de un calibre importante que permita hacer el lavado gástrico. Hay algunas condiciones para esto, o mejor dicho, algunas contraindicaciones. Si el paciente tiene compromiso de conciencia o ha consumido una sustancia que compromete rápidamente el sistema nervioso central y ante el riesgo de aspiración, etcétera, hay veces mejor no realizar el lavado gástrico. Cuando la ingesta ha sido de cáusticos, el cáustico que ha estado quemando va a salir quemando. Si es menor de 6 meses, por lo mismo, respiración. En la ingesta de hidrocarburos por la inhalación y la neumonitis química que sufríamos hace un rato. Aquí vale la pena hacer una consideración respecto a si en la casa o en el centro se provocan los vómitos. Antiguamente, inclusive se utilizaba algún tipo de jarabe o algún tipo de mezcla para provocar el vómito. Bueno, si el vómito acontece de forma espontánea, por el niño o el paciente intoxicado, de acuerdo, pero en general hoy en día no se recomienda, ¿no?, el provocar el vómito, porque no sabemos cuál ha podido ser el tóxico. La posibilidad siempre de broncoaspiración está abierta, entonces no es una medida, ¿no?, que se indique ni como primer auxilio ni como acción que tenga que hacerse en emergencia. Para evitar la absorción del tóxico, un elemento que es muy útil es el carbón activado. El carbón activado se obtiene a partir del carbón vegetal. Hay en el medio tabletas de carbón activado que lamentablemente son de 0,5 gramos por cada tableta, es la concentración con la que viene, y hay que dar de beber o por la sonda nasogástrica, pasando una dosificación de 1 a 3 kilogramos, quiere decir de 2 a 6 tabletas por kilo, que se disuelven en 2 a 4 ml por cada gramo de carbón. Entonces, estamos hablando de 12 ml, ¿no?, más o menos, por cada gramo de carbón. Entonces, en función obviamente al peso del paciente, para que el carbón activado pueda actuar en el lumen intestinal. Se supone que el tóxico en el lumen intestinal, por gradiente de concentración, está entrando a la circulación enteral y obviamente ya puede comenzar a hacer efecto. Si nosotros damos carbón activado, el carbón activado tiene una capacidad de absorber que el tóxico se pegue al carbón activado, inclusive puede retirar parte del tóxico de la circulación enteral, y el carbón activado llenarse del tóxico, que puede facilitarse la eliminación del tóxico y del carbón activado a partir de adicionar algún catártico y pueda eliminarse por la vía digestiva. Fíjense que es un medicamento o una acción muy eficaz para evitar la absorción del tóxico. Puede darse cada 4 horas por 2, 3 días en caso de sustancias muy tóxicas o con sustancias como los tricíclicos, antidepresivos tricíclicos, que tienen una circulación enterohepática importante. Obviamente hay contraindicaciones cuando hay ingesta de cáusticos, obviamente, o cuando ya he utilizado un antídoto, ¿no? O sea, lo que está haciendo con el tóxico lo va a hacer con el antídoto, o en algún caso de metales pesados. No se recomienda hacerlo cuando la intoxicación es por hierro o es por plomo, por ejemplo. Bueno, si ya hemos hecho la primera parte, que es evitar la absorción, la segunda es ver de facilitar la eliminación. Y es muy importante, sobre todo en casos de ácidos débiles, como el caso de barbitúricos
y salicilatos o muchos tóxicos a hacer una diuresis forzada. Importante cuando hablamos de esos débiles, la diuresis tiene que ser alcalina. Para eso pueden utilizarse suero glucosalino con una concentración de 2 a 3 equivalentes por kilo de bicarbonato, o forzar con diuréticos como el mannitol o como la furosemida, una diuresis mínima aceptable que garantice la eliminación. Obviamente estamos hablando de cantidades importantes de líquidos, ¿no? Para provocar sobrecarga a nivel renal y que el riñón pueda estar forzado, ¿no? A eliminar parte del tóxico, metabolitos del tóxico. Inclusive pueden a nivel de terapia intensiva llegar a situaciones de diálisis, peritoneal, hemodiálisis, de recambio sanguíneo, ¿no? O la quelación en el caso de metales pesados como el arsénico y el plomo, que realmente se hacen en pacientes hospitalizados, ¿no? En centros especializados. Aquí también es muy importante, no lo tenemos en el medio, por lo menos no en La Paz. Sí tengo entendido que lo hacen en el Cochabamba, Santa Cruz, y lo hacen en servicios de emergencia de todo el mundo, no solamente en adolescentes, sino también en niños y en adultos. Cuando llega un intoxicado, el tomar muestras de sangre, de orina, etcétera, para intentar identificar tóxicos, porque obviamente los laboratorios están muy bien equipados para saber, no a veces, no la información de qué tóxico estamos hablando, o se está mintiendo, sobre todo en el caso de los adolescentes, sobre lo que la persona pudo haber consumido. Y el tercer paso habla de antagonizar el tóxico cuando hemos identificado el tóxico. Si hablamos de morfinos derivados, está la naloxona. Si hablamos de organofosforados, está la pradidoxima, que lastimosamente no hay en el medio, pero utilizamos la atropina, o sea, intoxicación colinérgica. Nosotros utilizamos como tratamiento un anticolinérgico. En el caso de algunos raticidas que sean warfarínicos, la administración de vitamina K, ¿no? En diferentes dosis, o la cisticeína en el caso de intoxicaciones por paracetamol, en fin, hay toda una lista para diferentes tóxicos, ¿no? Del antagonista del antídoto y del antídoto ideal. Este es, digamos, el esquema entonces, ¿no? De la atención general de un niño intoxicado en este caso. Obviamente alrededor, además de la intoxicación, existe la terapia de sostén pertinente, ¿no es cierto? A nivel respiratorio, la protección de la vía aérea, para evitar que haya broncoaspiraciones, que haya un mantenimiento adecuado de la función respiratoria, y en el caso cardiovascular, el apoyo hemodinámico, la administración de líquidos suficientes, etcétera, sobre todo en algún tipo de intoxicaciones es significativo. Sí hay manifestaciones relacionadas con la temperatura y que puede complicar el manejo de algunas intoxicaciones, ¿no es cierto? Como la hipertermia o la hipotermia, ¿no? Que tienen que ver cómo combatirse o revertirse. Si hablamos ya de algunas intoxicaciones específicas, benzodiazepinas, que como decíamos, puede darse. Los adolescentes la utilizan a partir de evaporar el componente y quedarse con el polvo, pero es una intoxicación que solamente produce toxicidad importante. Lo de la depresión del sistema nervioso central es algo muy, muy discutible. El tratamiento básicamente de sostén, flumacenil puede ser el antídoto adecuado. Cuando hablamos de organofosforados, obviamente pesticidas, que inhibe la colinesterasa, provocando el síndrome colinérgico que estábamos hablando. El manejo tiene que ser hecho con un anticolinérgico, pradidoxima es el ideal, pero en nuestro medio lo que tenemos es un anticolinérgico como la atropina, y lo que buscamos es primero lavar la piel, el lavado gástrico si la ingestión es reciente, y antagonizar el tóxico a partir de utilizar un anticolinérgico como la atropina, buscando provocar una intoxicación atropínica en una persona presente taquicardia, midrasis, rubor, ¿no? Y mantener esa intoxicación por 2, 3 días hasta que las manifestaciones colinérgicas hayan pasado, obviamente todo en un ambiente hospitalario. Cuando hablamos de cáusticos, la ingestión de cáusticos produce quemaduras en labios, en las manos, los álcalis extremos, los ácidos extremos, el agua de batería, el ácido sulfúrico, la soda cáustica, ¿no? Etcétera, sobre todo en situaciones de autodaño
que un adolescente habitualmente es el que puede provocarse. Puede presentarse sintomático o ya se ha provocado la perforación del esófago o de alguno o del estómago, etcétera. Y así puede llegar en choque neurogénico por el dolor, con manifestaciones de cialorrea, está quemado el esófago, no quiere pasar la saliva, de disfagia, vómitos, ¿no? Disfonía, porque obviamente ha provocado alteraciones en la laringe también al pasar, y hematemesis, ¿no? Que pueden presentarse. Obviamente el examen de la boca nos mostrará quemaduras, ¿no es cierto?, en toda la mucosa oral, que harán suponer que esto ya es un cáustico. Aquí se ha aconsejado provocar vómitos, administración de leche, agua, antiácidos, ácidos débiles, para no provocar reacciones que agraven la situación. Está contraindicado el carbón activado. La hospitalización es importante, el ayuno, líquidos endovenosos, inhibidores de protones, analgésicos, el dolor es importante. Y después de 6 a 12 horas, pues ingesta las necesidades de una endoscopía, ¿no? Para cuantificar, hacer la clasificación del daño, ¿no?, que el cáustico ha podido provocar en la mucosa. Y obviamente, sí, la evolución es favorable en términos de que no hay perforaciones, etcétera. Un resultado a largo plazo, la complicación a largo plazo de las inyecciones de cáustico son las estenosis del esófago, ¿no? Estenosis intestinal, dependiendo cuál ha sido el lugar donde mayor daño ha provocado el cáustico. Eh, Alcohol, ¿no? Como decíamos, frecuente en escolares y adolescentes. Sobre todo puede haber una intoxicación aguda cuando se bebe gran cantidad en poco tiempo, con alteraciones que hablan a la mente de una borrachera, alteraciones del humor, dificultad al hablar, incoordinación, más inestable, pero en situaciones de intoxicación aguda puede llegar hasta el estupor y el coma, con efectos metabólicos como hipoglicemia, acidosis, hipocalemia, hipoaluminemia, hipocalcemia, en fin, ¿no?, que deben ser atendidos en un centro médico. Puede pasar con el alcohol. Importante dar dos palabras sobre las intoxicaciones folclóricas, que están provocadas por sustancias folclóricas que la OMS ha definido como sustancias terapéuticas complementarias a la medicina tradicional y útiles para aliviar diversas dolencias. Los mates en general, que pueden ser de una serie de hierbas, en los remedios famosos: el mate de coca, el mate de anís, el mate de manzanilla, el mate de paico, el mate de cedrón, etcétera, ¿no es cierto? Em, Obviamente, si se dan en pequeñas cantidades, pueden no provocar nada, pero a veces se dan en grandes cantidades a un niño. Por ejemplo, el anís simple o el anís estrella pueden provocar verdaderos cilios medicamentosos, cilios paralíticos medicamentosos, ¿no? De importancia variable. Pero está, de hecho, el anís estrella, que antiguamente era una recomendación habitual para el problema de los cólicos del lactante, hoy en día está proscrito, ¿cierto? No debiera utilizarse anís estrella bajo ninguna circunstancia ni consideración. Ya saliéndonos un poco del tema de la intoxicación individual, hay una preocupación en la Organización Mundial de la Salud, en diversas instituciones, por la contaminación ambiental, del aire, del suelo, de las aguas, con algunas sustancias como las que tenemos en la lámina: arsénico, asbesto, las dioxinas, plomo, mercurio, los plaguicidas en general, que se van acumulando y que pueden provocar intoxicaciones crónicas, que pueden provocar intoxicaciones que pueden afectar, sobre todo que están expuestos largo tiempo estas sustancias. Y ahí otra vez el niño en crecimiento, es una víctima, ¿no es cierto?, de este tipo de contaminaciones, porque puede alterar su desarrollo, su neurodesarrollo, y puedan provocar alteraciones endócrinas de algún tipo, o inmunitarias, ¿no?, en el sentido de provocar algún tipo de inmunodeficiencia por una exposición prolongada a dosis variables, ¿no?, de cualquiera de estos elementos, que puede estar en el agua, puede estar en la tierra, ¿no?, en el mismo aire. Bueno, cuando hablamos de prevención para situaciones individuales, es obvio, ¿no es cierto?, el guardar en una serie de sustancias que pueden ser tóxicas fuera del alcance de los niños, en lugares cerrados, no dejar medicamentos al alcance, utilizar varios de los medicamentos con las famosas tapas, ¿no es cierto?, a prueba de
de niños, etcétera, ¿no? Una identificación muy clara de lo que hay en cada uno de los recipientes para que no haya ningún tipo de confusión. O sea, este es un tipo de daño a la salud que puede ser ampliamente, sobre todo el accidental, puede ser ampliamente evitado si es que se toman las medidas de prevención adecuadas en la casa.